Aitor, cuando hablamos del concepto de justicia universal, ¿de qué estamos hablando? Bien, el principio de jurisdicción universal es un mecanismo de derecho internacional que permite que para determinados crímenes, aquellos que corresponden a las mayores violaciones de derechos humanos, cualquier tribunal del mundo pueda arrogarse competencia para conocer de ellos, investigarlo y eventualmente condenar a los perpetradores. El pasado mes de febrero el Congreso, con los votos del Partido Popular, hizo una reforma de la Ley de Justicia Universal que limitaba su alcance. A efectos prácticos, ¿qué puede significar la reforma de esta ley para españoles que sean víctimas de estos delitos? Se elimina el principio de nacionalidad pasiva, o sea, el principio de protección de nacionales en el extranjero, y dejamos desprotegidos a todos los españoles que residen en el extranjero, periodistas que están destinados en zonas de guerra, cooperantes al desarrollo que enviamos a estados prácticamente fallidos y en caso de ser víctimas de graves violaciones de derechos humanos no podrían venir a la Audiencia Nacional Española y encontrar justicia en España. Estamos frente al consulado chino en Barcelona. ¿Qué relación tiene China con la limitación de la Ley de Justicia Universal? La reforma de la jurisdicción universal viene como consecuencia de que se dictara una orden de captura internacional contra el expresidente Jiang Zemin y otros 4 altos cargos del Partido Comunista Chino por la causa del genocidio del Tíbet. Y en noviembre de 2013 se le indica al juez de la Audiencia Nacional, al juez Ismael Moreno, que tiene que dictar órdenes de captura internacional, se formaliza y se dicta el 10 de febrero de 2014 y al día siguiente es cuando se vota en el Congreso de los Diputados la reforma del principio de jurisdicción universal por la que se archivan todas las causas, incluida, por ejemplo, la causa del Tíbet. Y a la par que se votaba en el Congreso de los Diputados, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino comparecía en una rueda de prensa advirtiendo a España de las consecuencias que tendría para las relaciones económicas bilaterales esta orden de captura internacional. ¿De qué manera China presionó a España? Las presiones de China, evidentemente, son presiones de corte económico. Se han hecho subastas en las que China ha comprado el 25% de la subasta de deuda pública española, cuando el propio Banco Central Europeo, por ejemplo, no salía a la compra de deuda pública española. Y si China se decidiese a vender los entre 65.000 y 80.000 millones de euros que tiene de títulos de deuda pública española en el mercado secundario, España entraría en una ruina económica directa. ¿Es la primera vez que presiones de terceros países hacen que nuestra Ley de Justicia Universal cambie? Bueno, en el año 2009 ya se reformó el principio de jurisdicción universal, que era en aquel momento absoluto. Se introduce la necesidad de que haya conexiones con España, como por ejemplo que los crímenes los hayan sufrido españoles. Posteriormente se ha sabido, después de que se filtraran los cables de Wikileaks, que hubo presiones diplomáticas de Estados Unidos, sobre todo por el caso Couso, por el caso de las torturas de Guantánamo o por el caso de los vuelos de la CIA, para que España reformara el principio de jurisdicción universal. Tenemos que tener claro si queremos protección de derechos humanos o queremos relaciones económicas y comerciales estables. Una cosa y la otra normalmente no suelen ir de la mano. Baltasar, tú como uno de los jueces abanderados en la aplicación de la justicia universal, por ejemplo en el caso de Pinochet, ¿cómo has visto esta modificación de la legislación española? Lo he visto con estupor, no con sorpresa, porque ya se venía preveyendo que esto iba a suceder, pero con mucho miedo porque creo que han primado intereses estrictamente económicos, políticos y diplomáticos por una presión claramente económica de China, pues se han tomado unas decisiones con un alcance que va mucho más allá del que realmente se preveía, aunque no sé si se pretendía también, ¿no? Ponnos un ejemplo concreto de qué consecuencias puede tener una medida como esta. Boko Haram. Todo el mundo está oyendo ahora de la organización terrorista Boko Haram en Nigeria, con 200 niñas secuestradas y una serie de crímenes a sus espaldas importantes. El líder de Boko Haram decide, por ejemplo, venirse en un crucero o por alta mar, se pasea por el pasillo del Mediterráneo sin que entren aguas jurisdiccionales españolas, y aunque llevara a las niñas secuestradas ahí, España no podría hacer nada. Pero si además sigue por vías jurisdiccionales el barco y él agarra un yate y se va a Palma de Mallorca a descansar en una playa, no se le puede tocar. José María, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha dicho que España no puede ser el gendarme del mundo. Están intentando engañar al público, porque la jurisdicción universal está para los casos en que el país que corresponda no haga justicia.
Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Couso. A Couso le asesinaron. Entonces Estados Unidos tiene justicia civil y militar para juzgar un crimen de guerra como es ese. Pero no quieren. Claro, entonces entra la jurisdicción universal. Usted puede juzgarlo, tiene capacidad, tiene instrumentos. ¿No quiere juzgarlo? Pues lo tendremos que juzgar otros. Lo que no puede haber para los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no puede haber reglas de impunidad. Por ejemplo, lucha contra la corrupción. Dicen y se les llena la boca de que se incluye la corrupción como crimen de persecución universal, lo cual es una novedad. Sí, pero me estableces la persecución de las empresas que cometan corrupción. Y te dicen, siempre que tenga una sucursal en España. Bueno, gracias por darme la pista. Ya sé que no tengo que tener una sucursal en España, pero puedo delinquir en España desde fuera de España. O sea... Y no solamente eso, desde el momento en que se ha reducido quiénes pueden iniciar las querellas, que solamente puede ser la persona agraviada o el Ministerio Fiscal, eliminando, por ejemplo, la figura de la acusación popular. Bueno, esto es una manera de erradicar, de quitar la voz del pueblo, la presencia del pueblo en las causas judiciales y sobre todo en este tipo de causas que, como digo, en la mayoría de los casos han venido como impulso de esta acusación popular. No en vano el fiscal general del Estado hace poco ha hecho unas declaraciones públicas en las que ha venido diciendo que, al igual que con el resto de servicios públicos, los ciudadanos estamos haciendo un uso abusivo en determinados casos de la acusación popular.